Bueno, y se cumplen 35 años de una elección histórica que no tuvo ni una mención el día de hoy en la mañanera. Estamos hablando de la elección del 6 de julio de 1988, en la que compitieron Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra de Piedra. Esta, hasta ahora, ha sido la elección más competida en la historia de México, más intensa en décadas y que cambió por completo el escenario político nacional. Una elección, esta de 1988, que tuvo muchos elementos muy diferentes, muy especiales, que la hicieron completamente diferente. A partir de ahí, cambió la historia de México. Comparezco ante los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para presentar alegatos en defensa de la democracia y ofrecer las pruebas en las que se funda la demanda popular de que se declaren nulas las elecciones presidenciales del pasado 6 de julio. Se cumplen 35 años de la elección presidencial del 6 de julio de 1988. Los candidatos: Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional, Manuel Cloutier por el PAN y Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Los cierres de campaña de Salinas, Cárdenas y Maquio en el Zócalo de la Ciudad de México fueron los tres sorprendentes. Carlos Salinas de Gortari encabezaba la candidatura priista, que por primera vez enfrentaba a un aspirante que provenía de sus propias filas y que había cuestionado en torno suyo a los políticos que abandonaron el PRI para formar la Corriente Democrática, al que después se unieron varios partidos pequeños que le dieron registro y estructura a esa candidatura. Se trataba del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, los tres partidos con poco peso nacional, pero sin ellos la candidatura de Cuauhtémoc no se hubiera logrado. Ya en plena campaña, Eberto Castillo, quien era el candidato de la principal expresión de la izquierda, el Partido Mexicano Socialista, declinó en favor de Cárdenas y se terminó de configurar el Frente Democrático Nacional, de donde posteriormente nacería el PRD. En el caso de Manuel Cloutier, había logrado con Luis H. Álvarez como presidente del Partido Acción Nacional dar un giro de 180 grados a un panismo que salía de profundas divisiones internas. Hace 5 años, Adolfo Gili escribía en La Jornada el texto La neblina del ayer. Relataba que el 4 de julio de 1988 regresaba de la última gira de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Andaban por Michoacán a 2 días de las elecciones. Habían asesinado a Ovando y Gil, los dos compañeros encargados de controlar los resultados de la elección presidencial del 6 de julio. El secretario de Gobernación era el licenciado Manuel Bartlett y el presidente Miguel de la Madrid. El 6 de julio se efectuó la elección presidencial y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano parecía tener la mayoría de votos. Cuando los resultados favorables llegaban desde todo el país, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Bartlett, anunció que se había caído el sistema. Los datos y la información del Distrito Federal se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Esa noche fueron a la Secretaría de Gobernación Maquio, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra. Los recibió Manuel Bartlett. Cuando regresó el sistema, cuenta Gili, aparecieron votos, bolsas con papeletas tiradas en campos y ríos. Se fraguó así un fraude donde el licenciado Carlos Salinas de Gortari se convirtió en presidente. Han quedado dudas sobre el resultado final de la elección. Lo más grave de esa noche fue el vacío informativo, desde el gobierno e incluso desde los partidos opositores. Los votos por Cuauhtémoc fueron mayores a los reconocidos. Cárdenas nunca reconoció el resultado y el PAN acordó aquello de la legitimación en los hechos que permitió cambios constitucionales con Salinas. Lo que nosotros creímos era que se necesitaba crear condiciones de gobernabilidad para el país. En el recuento que se hacía en la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral, un candidato guanajuatense a diputado apareció con costales de votos quemados y arrojados a la basura. Incluso algunas de esas boletas
se las puso en las orejas. Fue cuando muchos conocimos a Vicente Fox. La intervención de Porfirio Muñoz Ledo fue histórica. Reconoció que aquellos comicios significaban el fin de la era del partido prácticamente único. Esos días, hace 35 años, cambiaron la historia. Hombres y mujeres fueron pilares para tener un sistema democrático en México. Bueno, siendo un reportero todavía muy joven, me tocó cubrir esas campañas, me tocó cubrir los 3 cierres de campañas, el de Salinas, el de Cuauhtémoc, el de Maquillo, el de Manuel Cloutier. Fueron 3 extraordinarios cierres de campaña, de los más populosos que he visto en mi vida, incluyendo los actuales. ¿Por qué? Porque fueron también de los más espontáneos y porque ahí hubo debates, se estaban discutiendo 3 grandes proyectos de nación. Algo que no hemos visto. Después hemos visto campañas terriblemente polarizadas como la que vimos en 2006, pero no vimos un debate de esas características como los tuvimos en realidad hace 35 años en una elección que simplemente cambió el sistema político mexicano. Me llama profundamente la atención que no se haya dicho el sábado en la celebración de los 5 años del triunfo electoral del presidente López Obrador o hoy en la mañanera, no se haya hablado de esto. Es importantísimo. Me parece que la 4T parece que no tiene o cree que no tiene herencia, no recibió ninguna herencia de aquel movimiento que generó Cuauhtémoc Cárdenas. Quizás porque las posiciones hoy de quien formó, en muchos sentidos, al ahora presidente López Obrador, o sea, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entre Andrés Manuel y Cuauhtémoc hay profundas diferencias. ¿Qué hacían y qué hacen? También porque esto es importante. Viendo lo que ocurrió 35 años después, uno puede entender muchas cosas. Salinas de Gortari, el presidente Salinas de Gortari, luego de un sexenio de luces y sombras, hoy vive en España, no está en México desde que comenzó esta administración. Cuauhtémoc Cárdenas sigue siendo en activo, ya muy mayor de edad, pero sigue en activo, pero alejado explícitamente de la 4T. Manuel Cloutier murió en un extraño accidente de carretera un año después. Ahí en Sinaloa se estrelló su automóvil. Si no me equivoco, fue septiembre de 1989, se estrelló su automóvil contra un tráiler. Vicente Fox, lo mostramos en la pieza que le presentamos anteriormente, era elegido diputado federal por Guanajuato. Nadie conocía, la verdad, a Vicente Fox. Venía de ser uno de los gerentes generales de la Coca-Cola y se hizo muy conocido para quienes cubrimos en esa época el Consejo Electoral. Se hacía en la Cámara de Diputados con los quienes habían sido electos, ellos eran los que calificaban las elecciones, y ahí apareció Vicente Fox con un costal de votos quemados que arrojó ahí en la tribuna, se puso esas boletas quemadas en las orejas y terminó siendo un personaje de primera plana. Ahí conocimos a Vicente Fox, el Vicente Fox que 35 años después ahora conocemos. Andrés Manuel López Obrador, mire qué diferencia del Andrés Manuel López Obrador de aquellos años al actual. Andrés Manuel López Obrador no participó del Frente Democrático Nacional, quizás por eso ahora no está este evento en la mañanera. Todavía estaba en el PRI y estaba muy cerca de González Pedrero, un exgobernador que estaba en ese momento cerca de Carlos Salinas. Después se separaron dramáticamente. López Obrador llega varios meses después. Se pone en contacto con Cuauhtémoc Cárdenas, pero muchos meses después de que había pasado la elección del 6 de julio. Manuel Bartlett fue la figura central, o una de las 2 o 3 figuras centrales de aquella elección. Era el secretario de Gobernación, fue el que declaró la caída del sistema. Las elecciones las organizaba Gobernación en aquella época, y como decía ese texto, lo elegimos ese texto de Adolfo Gili, porque falleció anteayer, y era uno de los hombres que terminó siendo muy cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas. Bartlett nunca ha dado
una explicación de la caída del sistema y hoy es uno de los funcionarios más cercanos al presidente López Obrador. Vamos a las corcholatas actuales. Claudia Sheinbaum había sido dirigente de segundo nivel porque su esposo estaba en los primeros niveles, ella era más joven, era dirigente de segundo nivel, pero importante, ya era conocida Claudia Sheinbaum, era una estudiante de física, si no me equivoco, ya muy conocida, del CEU, de ese movimiento que en 1987 había influido enormemente en el proceso electoral. Recibiría tanto ella como Carlos Simas una beca del CONACYT para irse a estudiar al extranjero. Prácticamente todo el periodo del salinismo estuvieron los dos, ella y Simas, estudiando en el extranjero. Marcelo Ebrard era un muy joven funcionario, pero era desde 85, 84, 85, se había convertido prácticamente en la mano derecha del hombre más cercano en aquella época, en 88, a Carlos Salinas, que era el fallecido, falleció también como senador de Morena, Manuel Camacho. Adán Augusto López era un jovencísimo militante del PRI que estudiaba, buena parte de ese periodo se la pasó estudiando en Francia y en Holanda. Ricardo Monreal ya era legislador y era uno de los legisladores con más futuro en el PRI. Era un joven legislador que así se lo veía, de enorme futuro en el PRI. Estas fueron las elecciones de 1988, hace 35 años. Esos eran los personajes, muchos de ellos están ahora, están en la actualidad como personajes políticos centrales, con sus silencios y con sus recuerdos.